Tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de devoción. La devoción es el momento en el cual tomamos la escritura del Señor Dios. Hoy la vamos a tomar de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver la palabra maravillosa. Ya tienes tu libro, tu tablet o tu teléfono, donde podrás leer junto con nosotros la Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y dice de esta forma: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Y así dice la palabra de Dios, que ante todo, con esta palabra ante todo el Señor nos quiere decir sobre todo. Hay que tener amor entre vosotros. Entonces no solamente el Señor no está hablando de tener amor entre tu esposo y tú, o tú y tus hijos, pero está hablando de tener amor entre vosotros, porque el amor cubrirá multitudes de pecado. Con esto el Señor nos quiere decir que si de verdad tú amas a una persona, ese pecado que él cometerá o que ha cometido, el amor que tú tienes es tan grande que cubrirá esa multitud de pecado. Y de esa manera el Señor nosotros nos ama también, porque cuánto no hemos pecado, cuántas veces todos los días de nuevo no cometemos pecado contra Dios y contra nuestros hermanos, en contra de nuestro prójimo. Pero el Señor nos dice hoy que ante todo hay que tener amor, porque si tú verdaderamente amas, si tú verdaderamente amas a esa persona que está a tu lado, a tus hijos, tus hermanos, tu madre, tu padre y tu prójimo, ese amor cubrirá multitud de pecado. No hay pecado que pueda romper ese amor que tú tienes hacia esa persona. Como el amor que tienen los esposos Edison y Rosairi León, estos maravillosos profetas que van a seguir en la segunda parte de este testimonio maravilloso de lo que es realmente el amor a nuestro Señor Jesucristo. Tiempo de adoración. Continuando ya sobre los flechazos que el pastor daba como el conquistador. Me imagino que, ¿qué pasaba? ¿Cuál fue la situación en la iglesia cuando él llega y a lo mejor usted se siente, como usted dijo, yo soy pequeña, él no se va a fijar en mí? Bueno, sí, él llegó a mi casa y Dios habló a mi vida. Okay. Dios es real y Dios habla. Y como joven comencé a preguntar a Dios, escuché esa voz y dije, Señor, pero él está ahorita, sus ojos están inclinados a otra persona. Pero comencé a orar por él, hasta que Dios obró. A los 3 meses, recuerdo exactamente, un 29 de marzo, él habló conmigo. Y lo más cómico, él aconsejaba a otro muchacho para que me enamorara a mí. ¡Wow! Gracias a Dios que eso no resultó. Sí, a un amigo de él. Y yo decía, entonces... ¿Era porque quería salir con una amiga tuya o algo? Porque normalmente con nosotros hacíamos eso en el pasado. Era cuando tú la conquistas a ella, entonces me da tiempo a yo conquistar a la otra. En ese proceso andaba, Pero bueno, Dios me dio la victoria, era su voluntad y hasta hoy estamos. Tenemos 13 años, 15 años juntos de conocernos y 13 años de matrimonio, tuvimos 2 años de noviazgo. Amén, amén. De este matrimonio ¿nacen hijos? Sí, tenemos 2 niños, una niña, Dianis, de 8 años y Adiel, de 4 años en este momento. Excelente. Estamos hablando, ya que entramos en el punto, pastora, permítame hablar con el pastor sobre la familia, porque yo entiendo que ahora ustedes cuando empiezan ese proceso como familia, ahora teniendo 2 hijos, pastor, denos un mensaje importante. ¿Qué significa para usted como pastor la familia? Hay 3 áreas importantes que todos nosotros los cristianos debemos cuidar, porque los problemas que existen hoy día en este planeta Tierra son problemas de relación.
por falta de sabiduría, falta de entendimiento, de ciencia, de conocimiento espiritual acerca de las leyes divinas que en el reino de Dios están implantadas. Amén. Y estas tres áreas son importantes. Uno, nuestra relación con Dios. Si yo tengo buena relación con el Espíritu Santo, en ese diseño yo lo transfiero a mi matrimonio y yo voy a tener una buena relación con mi esposa. Amén. Jamás mi amigo, el Espíritu Santo, me ha maltratado, jamás él me ha condenado. Y creo que los problemas comienzan cuando en el matrimonio se descuida la relación con Dios. Amén. Es lo primero, una buena relación con Dios. Mi esposa debe tener una buena relación con Dios. Yo debo tener una buena relación con Dios. Todos nosotros, todos los que nos están oyendo hay que tener buena relación con Dios. Nos hemos forjado en tener buena relación con Dios para establecer esa profundidad en Dios en nuestro matrimonio. Amén. Porque no somos dos, somos uno. Tenemos un ministerio que estamos llevando en el propósito de Dios. Tenemos una familia que formar. Tenemos hijos espirituales que formar. Y importante saber que Dios nos unió en su propósito eterno y estamos caminando en esta tierra. Y óiganme, me he propuesto, es un reto y es para todos, llegar juntamente con mi esposa. Cuando la trompeta suene, subir los dos juntos, ver al Señor, porque hemos sido instrumentos para levantar y restaurar matrimonio a esta edad tan joven. Pastor, hay algo que me llama mucho la atención, cosa que pasa muy pocas veces. Y fuera del aire nos estuvimos conversando, en el cual ustedes ambos, de una manera u otra, Dios los conservó para que por primera vez sean el uno para el otro. ¿Correcto? Dios, somos desde muy temprana edad apartados y consagrados para Dios. Y como mi personalidad era una personalidad de miedo, de pena, de poca relación social, creo que eso nos ayudó también a preservarnos y a mantenernos puros para el matrimonio. Entonces, cuando yo llegué al matrimonio, la única mujer que he tenido como mujer es mi esposa. Y el único hombre que ella ha tenido como mujer soy yo. Entonces es una bendición y es un privilegio poder estar diciendo esto públicamente, y es un gran ejemplo, y Dios nos ha dado el privilegio de poder testificar de esto hoy, que sí es posible en Dios preservarse y guardarse, como José, que se guardó para Dios, como Daniel, en una sociedad donde se están perdiendo los principios, los valores morales, pero todo es posible cuando buscamos la relación con Dios y la respuesta de Dios en su iniciativa a todo lo que emprendamos en esta tierra. Yo tengo que preguntarle a ambos, quiero que ambos me contesten esta pregunta. Cuando nosotros estamos fuera, ustedes tienen, gracias a Dios, fueron bendecidos, que desde joven conocieron al Señor. Cuando en mi caso, o el caso de muchos de nosotros los hombres y mujeres que no teníamos esa suerte, yo creo que todos tenemos la suerte, pero algunos la agarramos y otros no la agarramos a tiempo. Entonces siempre pasa el proceso de que cuando, pero tú tienes que probar muchas cosas para luego saber qué es lo mejor. Pero escuchándolo a ustedes, yo lo envidio. Perdónenme que le diga esto, porque de tanto probar siempre me quedaba vacío a la final. Siempre me quedaba vacío. Y me levantaba todos los días, pero si tengo tantas mujeres y de todas formas siempre me siento vacío. Entonces ustedes me confirman algo que mejor no hubiera probado nada y me hubiera quedado con la única que Dios me hubiera mandado. Amén. Y no hubiera tenido esa necesidad de entrar en mi cuerpo tanto demonios que tuve que absorbí y que yo le hice pasar a esas personas con las que estuve. Ustedes son bendecidos, que no todo el mundo tiene esa oportunidad de que uno puede consagrarse con una sola persona, y es bueno que las personas aprendamos, importantemente, tomando como ejemplo a los pastores. Está bien, si cometiste los errores que yo cometí en el pasado, bien, pero cierra, basta. Llega el momento en ya que te concentres en una persona, la ames. No olvides que la mujer es un vaso frágil, que debemos amar, igual como Jesús amó a la iglesia y ama a la iglesia. Entonces ustedes me hacen sentir, wow, si hubiera tenido esa oportunidad que ustedes tienen, algo con un valor muy grande. Y hoy los jóvenes, pastor,
yo creo que quiero dejarlo a ustedes, que hablen con esos jóvenes que están ansiosos ya por quemar esa etapa y escucharnos del papá que le dice, tú tienes que ser, ya tú sabes, que lamentablemente nuestros padres tienen esa, de que tú sabes, tienes que quemar esa etapa con 7, 8. Ustedes tienen la oportunidad, con ese ejemplo de cada uno de ustedes, a esos jóvenes que hoy en día están por quemar esa etapa, que se den su tiempo. Sí, es necesario concientizar, ¿no?, de que la vida depende de nuestra siembra. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Amén. Y es necesario entender que hay muchas enfermedades. Seguro. Familias destruidas, qué triste que hoy día viven niños sin sus padres, porque no es solamente la parte económica, es la parte emocional, la parte espiritual, y muchos niños andan desorientados, jóvenes frustrados. ¿Por qué? Porque los padres cometieron un error de decisión, de relación. Cuando se espera en Dios, porque para todo hombre Dios apartó una mujer, para toda mujer Dios apartó un hombre en su propósito, y se mira desde la perspectiva divina la palabra hombre, porque según nuestra cultura latinoamericana la palabra hombre es aquel que mató 3, aquel que tiene 7, 8 mujeres, como tú lo dijiste, aquel que pelea, aquel que le tiene miedo en una casa, pero ese no es el diseño de Dios. Entonces, inculcando los principios y los valores espirituales que todos nosotros como padres debemos darle a nuestros hijos, yo le aconsejo a toda esta juventud que se abstengan de hacer relaciones sexuales prematuras, de la fornicación, del adulterio. He visto muchos jóvenes morir de SIDA a tan temprana edad y muchos destinos que se han frustrado por causa de esas malas decisiones. Les aconsejo hoy como pastor tener dominio, un tiempo de preparación para que cuando llegue el tiempo de contraer matrimonio con esa mujer que amas, con ese hombre que amas, esté listo para formar un hogar, una familia con principios espirituales y llevar una familia en el amor, en el temor de Dios. Creo que eso es importante. Amén. Eso es importante. Mi amor, algo tienes que decir. Seguro. Dios me ha estado inquietando con los jóvenes. Amén. Es algo que me apasiona, los jóvenes, porque vemos tanta necesidad. Y si algo tienen necesidad, si alguien tiene necesidad en esta tierra son los jóvenes. Tienen muchos vacíos en su corazón, que solo Dios puede llenar, aunque ellos crean que es imposible. Soy docente, como te dije anteriormente, y mi consejo es a las chicas a las jóvenes. Les digo, cuídense, valórense, todo tiene su tiempo. Muchos dicen, no, yo le digo a mi hija que tenga sus preservativos. Eso no es un consejo, No. Porque algo que nos dio Dios a la mujer fue el hecho de ser virgen, de llegar virgen a un matrimonio. Amén. Y es un privilegio. Y no es fuera de moda llegar al matrimonio virgen, como muchos piensan. Yo les aconsejo a los jóvenes, tanto chicas, chicos, cuídense, valórense. Primeramente busquen, pregúntenle a Dios, ¿quiénes somos, Señor? ¿Qué identidad tenemos? ¿Qué quiere Dios para nosotros? Dios no quiere drogas, Dios no quiere alcoholismo, Dios no quiere prostitución. Dios quiere una juventud que viva para Él, una juventud llena. Pero necesitamos, o los jóvenes que me están viendo en este momento necesitan saber quiénes son, para qué Dios lo creó. El momento de un esposo o una esposa llega, eso tiene su momento, como decía el pastor. Dios ha establecido un hombre, una mujer al lado tuyo, pero necesitamos conocer primeramente quién eres, joven. Pregúntate, ¿quién soy yo? ¿Para qué Dios me trajo a esta tierra? ¿Con qué propósito nací? Te llena la droga, el alcoholismo, la prostitución. Yo creo que haces todo eso y todavía sientes ese vacío. Busca a Jesucristo, búscalo en la intimidad. No tienes que ir a una iglesia, búscalo en tu habitación. Pregúntale, háblale, y yo sé y estoy segura de que el Espíritu Santo te va a contestar. Así que guárdate, eres valioso para Dios. Si la sociedad no te valora, eres valioso, eres valiosa para Dios. Así que si ya cometiste
locuras, como decimos en la juventud, no importa. Ahí está la sangre de Jesucristo que lava y limpia de todo pecado. Y si tú le aceptas a Él como Salvador, pasas a ser una nueva criatura. Amén. Gracias por esa palabra, pastora. No me puedo quedar sin pedirle algún sentimiento que Dios ponga en su corazón para esas personas que nos están mirando a través de los canales de televisión. Como profeta, algo que Dios quiera ponerle a cada uno de esos fieles televidentes. Amén. Es un tiempo donde Dios está trayendo cosas grandes y maravillosas. Hay avivamiento. En toda la tierra hay avivamiento. Dios está levantando nuevas generaciones. Y yo sé que tú eres parte de esas generaciones. ¿Por qué? Porque sé que esta palabra te está llegando, que tu corazón, Dios en este momento Jesús está tocando tu corazón, es la puerta, tu corazón, y tú le estás dejando entrar. Y eres parte del avivamiento que Dios trae para todo el planeta Tierra, porque así como sobreabunda el pecado, así sobreabunda la gracia del Señor y sobreabunda su gloria. Y Dios está trayendo cosas nuevas. Te invito a que seas partícipe de este avivamiento que Dios está haciendo en todo el planeta Tierra. Dios trae grandes cosas para toda la tierra. No importa en qué lugar tú estés, Dios te está llamando como ejército de su reino. Tú decides si entras o no. Así que avívate, te invito. Busca de Jesucristo, que Él es el único, Él es el camino, la verdad, la vida. Y hay tiempo de gloria para tu vida, créelo. Tiempo de gloria para tu vida. Ya las cosas viejas pasaron, ya lo que pasó, pasó. Es un nuevo tiempo y Jesús te está llamando a su reino. Amén, amén. Gracias, pastor, para despedirnos su palabra para ese pueblo que está ahí esperando una palabra de usted. Amén. Es necesario vivir en el presente, porque he podido discernir por el Espíritu que hay gente que nos está viendo frustrada emocionalmente, rechazada, sin salida. Dios te está hablando, sin salida está, necesitas dirección. Hoy te hago la invitación que te acerques al Señor, quien te ama incondicionalmente. No desperdicies más tu tiempo, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de entregar nuestros corazones al Señor y decir, ya no quiero vivir más esta clase de vida en que ando, porque Dios, mi Dios, a quien me ama, me quiere cambiar. Hoy te entrego esta palabra y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿El nombre de su iglesia en Maracaibo? Iglesia Apostólica y Profética Fuego de Avivamiento. ¿Hay alguna manera que por medio de la página web o Facebook puedan seguirlos a ustedes? Nos pueden ubicar nos buscan como Fuego de Avivamiento, y también por mi Facebook, Rosaidi Barbosa, allí nos pueden ubicar, y estamos en Venezuela para servirles. Amén. Bendito sea, Señor. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir con los esposos León, pastores y profetas directamente desde Maracaibo, Venezuela, que está con nosotros en el día de hoy. Vamos a seguir en este tu tiempo de adoración y que la bendición de Dios esté en ustedes, su iglesia, también en su familia y cada uno de esos seres que ustedes cada día estarán llegándole. Que Dios le bendiga y que siga trayendo ese avivamiento tan grande que está en esta gran familia. Que Dios le bendiga. Tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de dar gracias. Oh Dios maravilloso, grandes eres. Gracias por darnos la oportunidad de aceptarte como nuestro único Señor. Gracias, Señor Dios, por darnos la oportunidad de conocerte. Porque hay muchos a veces que por ignorancia no quieren aprender de ti ni conocerte. Gracias, Señor, por esta pareja maravillosa con ese testimonio que hoy ha impactado e impactará a cada uno de nuestros fieles televidentes. Sí, Dios, gracias que de verdad el mantenernos santo ante ti es algo sagrado, Dios. El mantenernos santo, Señor, hasta el matrimonio es algo
grande, Dios. Y por eso queremos bendecir esta pareja, pero no solamente ellos, pero también queremos bendecir a todos esos jóvenes, oh Dios, que están allá afuera, Padre. Te queremos pedir en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú los protejas, Dios, que tú puedas guardarlos y cuidarlos y que ellos se mantengan santos, Dios, ante ti, Dios, y hasta el matrimonio, Padre. Yo sé que en la vida normal decimos que muchas cosas tenemos que hacer para aprender, pero hay muchas cosas que podemos evitar. Cada vez que nosotros tenemos el procedimiento de compartir con diferentes personas, entre ellos podemos olvidar la palabra, que cada persona se convierte, una pareja se convierte en una sola carne, en un solo espíritu. Como esta pareja ha demostrado manejar esta situación para así evitar confusión en nuestras mentes. Oh joven, tú hoy que nos estás viendo, nos estás escuchando, aprende, escucha, busca otra vez en YouTube este video y escucha bien este testimonio. Qué maravilloso es cuando tú te pones solamente y te dedicas a una sola persona, como también nos dedicamos nuestra mente a un solo Dios maravilloso. Sí, Dios, y por eso, Dios, te queremos exaltar, Señor. Queremos decir que de verdad eres grande, que de verdad has hecho cosas lindas y bonitas en nuestras vidas, que de verdad, Dios, a pesar de todo, Dios, podemos decir que la victoria es nuestra, Dios, que tú, Señor, lo has hecho y lo seguirás haciendo, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios maravilloso, por darnos la oportunidad de poder compartir contigo en este tiempo maravilloso de darte gracias. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Maravilloso eres y gracias por haberle dado la oportunidad de haber compartido con ustedes estos maravillosos videos, esta devoción, esta gratitud y también este proceso de este testimonio maravilloso. Sí, gracias por sintonizarnos todos los días en tu casa. Allí nosotros queremos bendecirte de verdad, de corazón. Queremos llevarte más al corazón de Dios. Queremos que juntos podamos alabarlo y adorarlo y darle lo mejor que hay en nuestros corazones. Dios te bendiga, y al finalizar vamos a presentar a este tremendo artista que se llama Roberto Orellana con su canción. Este maravilloso éxito único que se llama Mi Nuevo Amor. Y desde hoy que aceptaste a Cristo, tienes un nuevo amor. Y no olvides que si quieres que te demos una bendición maravillosa, tienes nuestro Facebook y nuestro WhatsApp para nosotros también orar por cada una de tus situaciones. Gracias a esa gente que nos sigue. Y a continuación disfrute del video maravilloso Mi Nuevo Amor. Dios te bendiga. Gracias. Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor, mi corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho
te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Alabay, alabay, amo, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Tiempo de adoración.